Ya se inició, ¿cierto? Listo, ya está grabando. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Jason Zapata, del curso de diseños de proyectos de investigación, código 551101. Estamos con la compañera Adriana Milena Artunduaga, la compañera Janet Esther Contreras Pinto, mi persona, el compañero Juan Andrés Arevalo. En este caso, pues comenzaremos dando una introducción dentro de un tema que estamos tratando todos, digamos que ya con respecto al trabajo. Entonces, si quieres, compañero Juan, ¿nos puedes dar la introducción? Bueno, compañeros, un cordial saludo a todos las personas que están viendo este video. Para mí es gratificante nuevamente encontrarnos en un espacio tan bonito, tan hermoso, donde nosotros podemos debatir sobre algo tan profundo, algo tan interesante que nos va a servir a nuestra vida profesional como son los diseños de proyectos de investigación. Yo quería comenzar verificando o mirando las similitudes y diferencias que tienen estos diseños de investigación. Digamos que cuando hablamos anteriormente en los diseños cuasi experimentales, podríamos verificar que estos se asemejan a los experimentos cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, estos carecen de la asignación aleatoria de unos grupos o los controles que hayan dentro de estos mismos. Si queremos hablar de los diseños experimentales, podemos decir que las investigaciones tienen una semejanza en común y es la de obtener un solo resultado. Ahora, vamos a hablar sobre las similitudes que tienen con los diseños no experimentales, que sabemos que en este tipo de investigaciones se realiza, es un análisis muy completo, como todos los demás. Sin embargo, se basa en un instrumento propio para indicar los resultados de la investigación realizada. Como cuarto, tenemos las características que tienen cada uno de estos tipos de experimentos. ¿Y qué tenemos de características? Sabemos de que dentro de ellos se obtienen información, también se revisa y tenemos distintos tipos de documentos, tanto físicos como digitales o electrónicos. ¿Qué hacemos con esto? Comparar los resultados y verificar qué es lo que más se asemeja dentro de ellos. Si queremos verificar dentro de algo bibliográfico, podemos evidenciar que esta información se recolecta para fines específicos, para un solo tema que estamos abordando dentro de los diferentes tipos de investigación. Es por ende que todos estos diseños experimentales, aunque tienen sus diferentes características, se asemejan dentro de ellos. Ahora, dentro del prospecto que tenemos dentro de ellos, podemos decir que estos toman unas características de sujetos que se asimilan a las de los demás y la investigación es como interés a la edad, sexo o nivel educacional dentro de cada uno de ellos. Digamos que esto a grosso modo de lo que son las similitudes que tienen dentro de uno de ellos. Si queremos ver ya las diferencias, podemos decir que los diseños cuasi experimentales es este tipo de investigación que nosotros obtenemos en cada uno de los diseños que estamos realizando. Sin embargo, este no es el más apropiado para realizarlo en temas que ya vamos a verificar o que ya vamos a lanzar como tal a producción. Entonces, digamos que básicamente este quería hacer mi intervención o la introducción acerca de este tipo de experimento, las diferencias y similitudes que tienen dentro de uno de ellos. No sé si la compañera Adriana tiene algo más que agregar sobre esto. Claro que sí, es decir, el objetivo de este momento de trabajo es que podamos entender y aplicar los diseños de investigación a situaciones reales. Es decir, nos proponen que los diseños de investigación los apliquemos con propuestas de cómo sería aplicar una situación a dicho problema. Es decir, tenemos los diseños de investigación longitudinales. Se dividen en tres grupos, uno que es de tendencia, uno que es de grupo o cohorte y uno que es de panel. Y para este momento, pues, de acuerdo a lo que significa o lo que es cada diseño, eh, tenemos que decir que uno se recolectan o se recaban datos en diferentes puntos del tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, pueden hacer muy, muy a largo plazo o muy, muy corto plazo de tiempo en el estudio. En este momento, para el diseño longitudinal de tendencia o también tren, hemos propuesto un estudio que sería como la influencia de la religión en los hogares que tengan niños con edades entre los 9 a 16 años
y que ese estudio se va a hacer anualmente durante 5 años. Es de tendencia porque va a haber cambios dentro del grupo de estudio, ¿de acuerdo? Es decir, va a haber niños que van a cambiar de edades, van a salir de nuestro grupo de estudio, pero la tendencia se va a mantener y pues va a evolucionar, ¿de acuerdo? También tenemos el diseño longitudinal de grupo, que es un grupo en específico, ¿de acuerdo? El comportamiento de los niños graduados de la secundaria en condición de familias emigrantes en el año 2001 después del 9/11 en Nueva York. Es decir, un grupo puntual son los niños graduados en ese tiempo, ¿de acuerdo? El estudio va a ser también evolutivo, qué pasó con esos niños, además cómo influyeron variables como que sean hijos de migrantes y todo lo que pasó después de lo que pasó con el 9/11, ¿de acuerdo? Aquí Jason nos está mostrando la propuesta. Sí. No la va a compartir, antes pensé que estaba compartiendo pantalla. Y no, sigue pues está perfecto. Y por último, hemos propuesto para dentro de los diseños longitudinales, el diseño longitudinal de panel, que sería analizar mensualmente a las personas que asisten a un entrenamiento deportivo, analizar su salud y comportamiento general durante un año. Es decir, nuestro rango va a ser un año, pero las variables van a cambiar todo el tiempo, es decir, porque el comportamiento ya sea en su condición física o en su condición o relación con el entorno va a modificarse. Entonces los diseños longitudinales se van a analizar a través del tiempo, en tiempos puntuales, en tiempos específicos. Pero te interrumpo, compañera Adriana. Entonces yo lo que como que te entendí es como que cada digamos, diseño longitudinal tiene como, está caracterizado o está sesgado por el tiempo. Digamos que cada uno se diferencia por el intervalo del tiempo en el cual se esté trabajando. No sé si... De acuerdo. Sí, señor, exacto, son evolutivos. La investigación se hace en tiempos diferentes. Y ya sea con grupos específicos o un solo grupo de investigación. Entiendo. No sé qué más tengas que aportar, compañera Adriana. Creería que por el momento es esto para que le demos paso al compañero, a la compañera Janet, que nos hacen dentro de las actividades una propuesta real para la investigación y aplicar los diseños. Perfecto. Compañera Janet, te escuchamos. Bueno, dentro del quinto punto del trabajo colaborativo, Jason, tengo 2 diapositivas más a esta. No sé si para que la pudieras, te la vuelvo a enviar. ¿Tú no puedes compartir pantalla? ¿Estás desde el computador? Sí, yo puedo compartir. Espérame, ya te doy permisos. Ok. Nos compartes pantalla entonces. Opciones. Todos. Listo. Listo, ya te di permisos. Entonces, si quieres, compártenos pantalla. Ya voy a detener mi pantalla. ¿En qué parte? Qué pena contigo. Las presentaciones que tú tienes, las que vas a darnos a conocer, sí. Ok. Aquí arribita dice compartir contenido, acá, ahí donde dice, al lado del micrófono. Compartir contenido y te sale pantalla, ahí ya la compartes. Okay. Ya te estamos viendo, perfecto. Listo. Entonces, dentro de la pregunta 5 se encuentra que un grupo de investigadores intenta analizar el efecto que tiene la extensión de un discurso político sobre la actitud hacia el tema tratado y al orador. Yo realicé aquí como la organización de las variables. Entonces existen las variables independientes que sería la extensión del discurso, que se podía dar de media hora, de 1 hora, hora y media y 2 horas. Y las variables dependientes, que sería la actitud que tiene el grupo de personas hacia el orador o hacia el tema. Hacia el orador puede ser favorable o desfavorable, y la actitud hacia el tema puede ser positiva o negativa. Para este estudio se tomaron personas
entre 18 a 50 años de edad. Pueden estar al azar. Entonces, como es un grupo al azar, allí piden que podamos seleccionar algún diseño. Yo y el grupo, que somos un grupo, tomamos del diseño experimental, tomamos los experimentos puros. ¿Por qué los experimentos puros? Porque tiene las dos condiciones. Se puede trabajar con comparación de grupos y son manipulables las variables independientes. Entonces, para los experimentos puros se tomó el diseño de postprueba, únicamente postprueba, con varios grupos y un grupo de control. Ya sabemos que el grupo de control es aquel grupo que no va a tener ningún estímulo, es decir, ninguna variable independiente. ¿Listo? Entonces, podemos tomar 100 personas y esas 100 personas distribuirlas en 5 grupos. Me quedarían grupos de 20. Para cualquier diseño experimental, los grupos deben de ser de 15 o mayores de 15. Aquí vamos a tener grupos de 20. Entonces, aquí se organizaron de esta manera. El grupo 1, todos esos grupos son al azar, como ya nos había dicho. Y como simbológicamente, Jason, nos podrías explicar acerca de que eso está dentro del grupo, dentro de la pregunta 6, la simbología, del diseño experimental. Perfecto. Para que tengamos más claro qué significan todas estas simbologías. Entonces algo que quiero aquí aclarar, bueno, que quiero complementar es que como estabas hablando de las variables, los grupos hacen como una asignación aleatoria, ¿no? Entonces el tema de la asignación aleatoria es básicamente que los grupos se escogen al azar, ¿sí? Es algo como un tema ahí de estadística. Entonces, a ver, voy a compartir aquí ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. Sí, y también sabemos que esos grupos al azar puedes hacerlos de diferentes maneras. Ahí explicaban cómo podríamos seleccionar los grupos al azar. Sí, sí, sí. ¿Cómo se podría? Sí, hay varias formas. Eso está planteado en el siguiente libro que les voy a compartir. Que en este caso, pues, el punto 6 dice que consideren un diseño, nos dan un diseño, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros entender este diseño, ¿cierto? Tenemos que primero conocer la simbología digamos, de los ejercicios que se van a tratar. En este caso, la R representa la asignación al azar o aleatoria. Quiere decir que, pues, cuando aparece los sujetos han sido asignados a un grupo, son de manera aleatoria, que se llama en inglés de randomización. Randomización es algo que, por ejemplo, yo quiero tener un número de 100 personas distribuidos en la manera que yo quiera. Entonces, si yo hago una randomización, me escoge de grupos de, digamos, de 5 personas con diferente orden, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí nos está hablando de la R, que es un grupo asignado aleatoriamente, como nos decía la compañera Janet. G, entonces ya sería el grupo. Entonces ya como está clasificado, lo clasificamos en grupo 1, grupo 2, etcétera. X ya es el tratamiento, estímulo o condición experimental. En este caso, este tratamiento, estímulo, condición, nos va a afectar el resultado, ¿cierto? Entonces, al momento de afectarnos el resultado, esto sería ya una variable dependiente, porque todo estaría dependiendo de esto. Y ceros o es una medición de sujetos de un grupo, pruebas, cuestionarios, observación. Básicamente ya habla de la medición. Hay que tener en cuenta que hay diseños experimentales y no experimentales, como lo decía la compañera Adriana. Entonces, digamos que hay unos que nos va a dar resultados, digamos, que se controlan mediante un experimento y son resultados exactos, y otros resultados que ya son más teóricos, ¿sí? Dependiendo del tipo de experimento que nosotros estemos realizando. Entonces, básicamente aparece antes del estímulo o tratamiento. Entonces, básicamente nos dan un orden, ¿no? Nos dan un orden en el libro. Aquí está la referencia.
El libro es Hernández, S.R. Fernández y Batista, LP 2006, página 140. Está en la página 140 y nos habla del orden. Entonces, por ejemplo, aquí nos está, en la primera fila nos está diciendo un orden. Nos está diciendo que primero tenemos un grupo aleatorio. Ese grupo lo vamos a llamar el grupo 1. Ese grupo 1 lo sometemos a una prueba y esa prueba va a tener lo que es un estímulo o condición, ¿sí? Que es la X. Entonces, después del estímulo, vamos a tener que un resultado 2. Entonces, tenemos que mirar si el resultado 1 es igual al resultado 2, si el resultado 3 es diferente al resultado 4. Sí, entonces, eso es lo que nosotros vamos a entrar a analizar. Bueno, Sí, aquí lo entonces, podríamos explicar con el ejemplo de los dos diseños que escogimos para el estudio de investigación del punto 5. exactamente, aquí tenemos entonces el punto 5. Digamos que nos hablan de una investigación y tomamos ese mismo caso para analizarlo en este punto, que es el punto sexto. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a darle primero un orden. Eso también nos lo dice en la página 140 del libro. En este caso, pues, básicamente, 45. aquí nos está diciendo 45, sí. Nos está diciendo que es un método llamado diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. Entonces, básicamente, el método nos dice que tenemos que ordenar de esta manera en una tabla todas las variables que tengamos y asimismo podemos dar una conclusión, una inferencia. Entonces, tenemos que básicamente tenemos el grupo R. R va a ser la misma población y esta va a ser separada en tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Listo, a esto le vamos a hacer lo que sería un primer tratamiento, el cual consiste en mirar el estímulo que es la actitud hacia el orador. En este caso es un ejercicio de política, si no estoy mal, Son ¿cierto? las variables dependientes, sí. Sí, entonces el O1 nos va a llevar a O2. Así va a pasar entonces con el diseño de grupo 2, que el tratamiento del grupo 3 nos va a dar un resultado o después de analizar el estímulo, Comparar las pruebas, sí. vamos a comparar, exacto, ese sería como el término. Entonces aquí vamos a mirar, acá clasificamos en prueba de niveles de actitud. Estos dos son pruebas de niveles de actitud, son pruebas. Y este es el estímulo, la reacción que va a tener, digamos, la población que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces, aquí que nos están diciendo que en la población 1, la prueba 1 es igual a la prueba 2. Entonces, en este caso, Es eh, válida, una exacto. validación. Tiene validación. Entonces, la prueba 2 sería diferente a la prueba 3. ¿Listo? Aquí me falta Por separarlo lo por que un son de coma. otros grupos. Sí, por lo que es otro grupo. Entonces, pero la prueba correspondiente, la prueba correspondiente 1 con la 2 debería de dar el mismo resultado, porque es el mismo grupo con el que estamos trabajando. Mientras que el grupo 2 va a trabajar con 0,3 y 0,4, que son las pruebas, estas pruebas también tienen que ser iguales. Entonces, en este Sí, ahí caso, tendría que ser dime. como la parte de lo que es el experimento, que haya equivalencia en los grupos para que se cumpla Exacto. un experimento puro. Pero eso Sí, ya y tienen que haber sería. diferencias. Ahorita Exacto. cuando Jason muestre, ya yo les muestro ya la parte de la Perfecto. Esa parte 35. nos debería complementar. Entonces, en el caso sería 2 sería diferente de 3 y a su vez 3 sería diferente de 4. Por tanto, entonces no habría efectos en 2 y 4, pero sí habría efectos en 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo 1? Que entonces va a haber un efecto en la actitud hacia el orador. Correcto, en este caso, pues una interpretación ya del caso en el que todos sean iguales. Entonces, ahora en caso en el que la prueba 1 sea diferente de la prueba 2, entonces aquí ya tenemos una coma, ¿no? Entonces, esta coma nos va a decir que vamos a analizarlo, digamos, paso por paso.
¿sí? A diferencia de pronto del anterior que no tenía comas. Entonces, el ejercicio 1, la prueba 1 va a ser diferente a la prueba 2. Entonces, prueba 1 y prueba 2 son diferentes. ¿Qué quiere decir si estos dos son diferentes? Que hay un cambio en X1, ¿cierto? Si son diferentes los resultados aquí y después, o sea, antes, a priori, por decirlo así, a priori me daba a mí un resultado, posteriori, o sea, posterior a, me da otro resultado. Entonces en este caso, pues ya, digamos que sí hay una connotación en X1, ¿cierto? Ahora, digamos que analicemos este. La prueba 3 es diferente a la prueba 4. Entonces, prueba 3 diferente a la prueba 4, ¿cierto? Quiere decir que en X2 también hay una connotación o un cambio, ¿cierto? Digamos que en esta parte había una opinión, después hay otra. Entonces, sí hay un cambio. Y aquí, por ejemplo, el experimento 5, la prueba 5, qué pena, la prueba 5 es igual a la prueba 6. Entonces, esto 5 ya no está acá con 6. Quiere decir que si hubiese otro X, otro tratamiento, estímulo o condición, esos serían iguales. Entonces quiere decir que no habría ningún cambio en X. Sí, o sea, X no generaría ningún cambio, perdón. Sería de esa manera. Entonces, básicamente, de manera general, digamos que no hay efectos de todos los tratamientos experimentales. Incluso el grupo de testigo, pero son diferentes. En este caso, pues, básicamente estamos hablando ya para los casos que pues digamos que son iguales. Para los casos que son diferentes, pues básicamente qué pena, el tratamiento sí va a tener una connotación. ¿Listo? Entonces, ya el tercero sería entonces lo mismo. Entonces que prueba 1 es igual a la prueba 2. Entonces no hay ningún efecto. Aquí tenemos que entonces prueba 3 es diferente a prueba 4, se habría efecto. Prueba 5 es diferente a prueba 6, no hay efecto. Prueba 1, prueba 3 no hay efecto. Prueba 5 a prueba 4, prueba 4 a prueba 6, qué pena, es diferente, entonces se habría efecto. Y prueba 2 a prueba 6, no hay efecto. ¿Listo? Entonces ya de esa manera pues como que ya podemos interpretar que básicamente estamos generando un grupo de control y estamos haciendo una postprueba y esa postprueba la estamos comparando con la inicial. Simple. Ese sería el método. ¿Sí? Es decir, que como el texto que citaste de metodologías de la investigación, básicamente nos está diciendo que lo que influya en un grupo también influirá de manera equivalente en los demás grupos para los Exacto. experimentos. Sí, por la puros. variable independiente que se está manipulando. Sí. Sí, exacto. Entonces, esta variable es lo que haría, pues sería, como lo dice ahí, estimular o sería una condicional. Cuando uno habla de un condicional es que nosotros estamos poniendo una condición para que nos dé un resultado, ¿cierto? Estamos Sí. manejando, estamos manipulando la variable. Eh, bueno, esa sería como la parte más matemática que hay acá. Entonces, pues, si quieres, compártenos pantalla, compañera Adriana. No sé si tengamos alguna pregunta, compañeros. Voy a terminar de explicar lo del grupo, lo de la pregunta 5, y ahí ya Sí, termino mi intervención. listo. Y todo quedó claro, ¿cierto? Todo quedó claro para todos. Entonces, quedamos claros Claro con que eso. sí. Listo, perfecto. Vamos con la compañera Janet. Listo, dale. Compártenos pantalla y revisamos. Listo. Entonces, primero nos habían dado, como les decía, el punto 5 hablaba sobre el análisis del efecto que tiene la extensión de un discurso sobre la actitud hacia el tema y hacia el orador. Entonces, eso se va a dar en diferentes tiempos, en 4 niveles: media hora, 1 hora, hora y media y 2 horas. Entonces, la variable dependiente sería la actitud que se tiene hacia el orador, si es favorable o desfavorable, y sobre el tema, si es positivo o es negativo. Allí ya les decía sobre el grupo, la población era entre 18 y 50 años de edad y tenían diversas profesiones de 2 distritos electorales. Entonces se puede asignar al azar a los participantes a los grupos experimentales
y piden que se hagan 2 diseños experimentales que se puedan aplicar al estudio. Entonces, los que ya se los había mostrado sobre la organización independiente y las dependientes, las variables, y allí escogimos el experimento puro con diseño de postprueba únicamente, varios grupos y un grupo de control. Entonces, aquí, como lo dijo Jason, aquí tenemos la variable independiente, que son el discurso, que es por los niveles, los 4 niveles que tenemos, y aquí está lo que son la variable dependiente, es el efecto que va a dar si es favorable o no es favorable o desfavorable el orador, o el tema es negativo o es positivo. O es neutro también. Este diseño, se puede decir. Preguntan que si puede tener efectos de validación interna. A mí me parecería que si trabajáramos con la variable de los 2 distritos electorales, de pronto allí sí se podría ver el efecto. Entonces había una invalidación por el interés, diría yo, sería como la postura. Otro diseño experimental que también se escogió fue el mismo experimento puro, pero ahora con preprueba y posprueba, como hablaba Jason. ¿Qué decía él? Que se hacía una prueba antes de iniciar. Entonces esa prueba podría ser sobre el discurso político. ¿Qué opina usted? ¿Qué temas son de su interés? Puede ser una prueba. Y al terminar sería la otra prueba, que sería la posprueba. Entonces, estos grupos permanecen simultáneamente en 5 salas. Como ya habíamos dicho, la extensión del nivel de discurso, con diferentes niveles de discurso y con un grupo de control que no va a tener ningún estímulo. Del mismo modo, se aplica la prueba. Entonces, se aplica la prueba al iniciar, se aplica la prueba al terminar. Entonces, como decía Jason, si permanecen iguales estas 2 pruebas, por ejemplo, aquí, 0,1 y 0,2, ¿sí? O 1 o 2, ¿sí? Si esas pruebas, la prueba inicial y la prueba al finalizar, dieron los mismos resultados, o sea que no hubo ningún efecto. No se dio ningún efecto. Pero si estas 2 pruebas son diferentes, entonces sí se evidencia que hubo efecto. Entonces, para las fuentes de invalidación interna, yo digo que podría haber existido alguna invalidación interna, podría ser el tema de interés y la diversidad profesional de los distritos electorales. ¿Por qué? Porque ahí juega un papel importante en cuanto al interés. Si yo entro a un discurso de media hora, pero el tema es de mi interés, yo voy a decir que es favorable y positivo. Pero si no es de mi interés, entonces yo puedo marcar que es desfavorable el orador y puede el tema ser negativo. Entonces también va por los intereses. Yo también quisiera decir que no sé si por la edad también y por los arraigos, porque hablaban ahí sobre de un ejemplo con los niños. Entonces, en el libro aparece un ejemplo sobre unos niños que son más pilos que otros y entran y eso también puede hacer variar las respuestas. O sea, el experimento puede variar. Entonces, ya no sería al azar, ya sería más controlado esta población o esta muestra. La connotación cambiaría, por decirlo así. Sí, cambiaría, ya no sería al azar. Entonces, pero como este sí es al azar, entonces podremos tener, pero no sería una invalidación, sino que cambiaríamos esa invalidación como unas variables, más bien, la tomaríamos como unas variables dependientes, me parece a mí, Jason, y Adriana y Juan. Pues en este caso sí, es decir que sería como
que pueden representar en dicho momento estas invalidaciones una amenaza, pero que podemos transformarlas, como dice Yane, en nuestras variables en el momento del estudio. Sí, sí, vamos a ver que esos instrumentos o ese podríamos cambiar como el efecto. Entonces, porque lo que a nosotros nos interesa es que tenga validación interna y también externa. Entonces, pero la interna es la que más nos preocuparía como investigadores. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que volver a replantear el experimento. Sí, entonces es básicamente también eso nos lo presentan como distintos tipos de casos que ya dependen del ejercicio que tengamos, ¿no? En este caso, pues también depende del tipo de pruebas que se vayan a hacer, ¿sí? Porque digamos que si hay más de 3 grupos, ya hay otro método que se llama diseño de 4 grupos de Solomón, por ejemplo, que Sí, ya esa técnica se aplica para casos en los cuales haya más de 4 grupos, más de 3 grupos, disculpen. Entonces, sí, eso lo da el ejercicio, el tipo de variables que tengamos, el tipo de grupos que tengamos. Entonces, dependiendo al tipo de grupos, ya seleccionamos la técnica. Por ejemplo, la técnica que les explicaba anteriormente, que es una técnica de medición simple. Entonces, es una técnica que simplemente manejamos un grupo. Se llama diseño de prueba post prueba con un solo grupo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya dependiendo el caso que tengamos, pues lo manejamos con las técnicas que nos presenta el libro. Sería de esa manera. De acuerdo, es decir, que para ir como concluyendo, en este caso de nuestro estudio que nos propusieron con el discurso, es decir, que nuestros grupos están en un rango de edad, pero que también pues tienen de alguna manera un parecido en la población, es decir, en el grupo de estudio, y con eso se nos va a hacer más fácil el experimento. Sí, sí, la idea es que también Que los tengamos, es participantes decir, en los experimenten gustos. los mismos eventos. La idea también es esa, que Ajá. cuando vemos estas cosas, por ejemplo, lo que yo decía, depende del interés del tema, yo puedo dar un voto, entonces, o yo puedo hacer una prueba diferente. Pero si yo voy a todos los eventos, al igual que los otros grupos, entonces voy a poder tener una visión más amplia y puedo hacer una prueba mejorarla. Entonces ahí lo que uno de los consejos para que no haya invalidez es que los participantes experimenten por igual todos los eventos. Entonces, si yo estuve en el discurso de media hora, también podría estar en el discurso de 1 hora. Y allí podría comparar. Entonces, ahí viene la prueba. ¿Cómo le pareció? ¿Cómo fue su actitud hacia el orador, hacia el tema? Porque estuvo en todos los eventos. sí. Participó de todas las pruebas. Sí. De Bueno, acuerdo, sí. pues no sé si tengamos que aportar algo más, compañeros. Digamos que yo... Sigue, compañera. Yo como manera general podría decir que los diseños de investigación en algunos momentos tienden a parecerse mucho y es necesario tener claro el grupo de estudio y el tema de estudio para poder orientar nuestro diseño a escoger para la investigación. Perfecto. ¿Qué conclusión das tú, compañero Juan? No, digamos que me parece muy importante sobre el tema que se trató durante el curso, que pudimos deducir hoy la importancia que tiene la simbología dentro de los diseños de investigación, cómo se asignan en modo random los grupos, que aunque la compañera Janet decía que de pronto esto podría tener ciertas desviaciones, es importante que nosotros tengamos claro todos estos términos sobre las variables dependientes y dependientes, las similitudes y diferencias que tenemos entre los diferentes tipos de investigación y la importancia de de lo que compartía el compañero Jason de realizar una preprueba, una prueba real y la postprueba. Listo. Compañera Janet, ¿tienes alguna conclusión del ejercicio? Sí, sí, mi conclusión es que
realizar un estudio de investigación implica conocer verdaderamente cuáles son esas variables independientes, cuáles son esas variables dependientes y cómo podemos nosotros abordar ese estudio de investigación y qué diseño es el apropiado para poder llegar a unos resultados, también tener una validez interna, también contar con todas esas herramientas y poder generar un estudio de investigación coherente y que nos lleve a unos resultados válidos, confiables. Perfecto. Bueno, pues yo también para concluir quiero pues anexar que lo que es el tipo de tratamiento, estímulo o condición que nosotros vayamos a agregar en nuestro diseño de experimentación, digamos que va a ser, digamos, el determinante de poder, digamos, dar una inferencia o dar una conclusión, ya sea por comparación o sea de manera directa, ¿sí? Entonces, este tipo de, de control, ese tipo de control, digamos que puede ser longitudinal, como lo hablamos, que puede ser determinado por un tiempo, puede ser determinado por un estímulo, sí, entonces ese tipo de cosas hay que pensarlas para cuando nosotros vayamos a hacer ese tipo de análisis, ¿sí? Entonces, dentro de mi conclusión es eso, es que tiene que pensarse bastante bien de qué manera nosotros podemos darle un estímulo o darle como un tratamiento a lo que sería nuestro diseño, emplear la técnica y pues la técnica ya acorde al número de variables y al número de grupos que hayamos generado. Sería mi conclusión. De acuerdo, Jason. Yo creo que con esto daríamos por terminada pues nuestra socialización del tema de la tarea 5 y sería todo por el momento. Muchas gracias, compañeros. Perfecto, compañeros, Muchas muchas gracias a gracias. ustedes, compañeros. Muy Muchas agradable. gracias por el trabajo en equipo, muchas gracias a todos por la colaboración y la participación de todos. Bueno, bye bye. Chao, gracias. Bye. Gracias.